Con Je t'aime. Yo no hablo francés, pero si no pronuncié bien, perdón. Yo te amo, una rolita que se puso de moda hace tiempo. El francés es un idioma muy hermoso, pero oye, el español también y el portugués y cada idioma pues te puede gustar uno más que otro, pero andar diciendo que un idioma es de pobres y cosas así, pues son barbaridades que ya saben que Jacques Audiard, o como se pronuncie, el director de la controvertida y media boicoteada película Emilia Pérez, que tengo entendido que en México es un fracaso enorme a nivel financiero, pues salió a dar declaraciones despectivas diciendo que el español que hay idiomas de ricos y idiomas de pobres y que el español lo hablamos los pobres. Tómala, barbón. Es que ¿cómo meterte en problemas? ¿Qué será? O él tendrá un asesor de relaciones públicas que le diga, di estupideces para que te hagas popular. ¿Qué onda con esto? Pilar Montes de Oca, lingüista, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Fíjate que a Da los risa, lingüistas ¿no? nos caló muchísimo, nos cala muchísimo porque hablar de la lengua, digamos, desde un punto de vista personal, social y además totalmente subjetivo, insultando a una lengua que tiene ya casi 500 millones de hablantes, Marco Antonio, que además se ha 500 convertido en millones. una lengua importantísima en el mundo. Fíjate, cuando yo era chica, en Estados Unidos, en los high school lo normal era aprender francés. Hoy en día en todos los high schools de Estados Unidos, Español. que obviamente le pesa a Trump, es español. Sí. Es la segunda lengua más hablada de Estados Unidos por mucho y es la segunda lengua más hablada del mundo como lengua nativa después del chino mandarín. Sí, aquí tengo estadísticas. Según la Academia Berlitz, que es esta Academia Internacional de Idiomas, Ajá. dice que el inglés se habla por 1.456 millones de hablantes, incluyendo nativos y no nativos. Pues el tema del inglés que se ha convertido como ¿te acuerdas que alguna vez quisieron crear el Esperanto, no? La lengua franca, la lengua franca Ajá, se llama, la que era- lengua que es común a todos, Ajá, eso es cierto. una lengua internacional. Y Por pues, eso mucha gente la habla como segunda lengua, pero Claro. no como lengua nativa. Como lengua nativa el español le gana. claro, pero el inglés se convirtió en la lengua internacional por el tema de los negocios. Internacional. Obvio, pues Estados Unidos. Y por internet, y porque todo está hecho ahí en Porque los Silicon negocios Valley. Así es. se han hecho en inglés. Luego el chino mandarín, que también tiene un gran factor de negocios hoy en día, 1.138 millones de hablantes. El hindi, ese es el de la India. Sí. Ahí sí es por población, ¿no? 610 Es que ahí lo que millones. pasa es que en chino e hindi, como es un gran número de población, se habla en esos lugares. Claro. El chino, claro que sí es una lengua franca en esta zona de Corea, Malasia, estos lugares, sí el chino se está convirtiendo un poco en una lengua franca, que es una lengua internacional, pero el hindi se habla básicamente Sí. en India. Pues el español es la número 4, casi 560 millones de hablantes en el mundo. Pero a ver, ¿en qué se basa nuestro no querido amigo Jacques Audiard? Ya que odiar. A ver, ¿Por qué dice que el español ya es de que- pobres? además, siempre te van a corregir cómo hablas francés. No importa Sí. cómo lo digas, cómo lo pronuncies, que te van a decir que es Pues los franceses son muy celosos de su idioma, son Pues de los mira, que llegas y les hablas muy inglés. celosos, muy y no te celosos. atienden En cambio, en inglés tú puedes hablar como sea, que te tratan de entender. Igual nosotros, si llega una persona extranjera a México hablando así, pues mira, se basa en los prejuicios, que la lengua no debe de tener prejuicios, porque todas las lenguas son igual de buenas unas que otras. No sé si Correcto. usted sabía, las lenguas indígenas, por ejemplo, hay lenguas indígenas que son tan difíciles de aprender que son súper complicadas, con unos sufijos, prefijos, verbos complicadísimos, ergatividad, que es una cosa muy complicada. Voces pasivas. Y eso no quiere decir que sea una lengua mejor que otra, porque le hablen 10 personas o le hablen 40 personas. Pero ¿de dónde saca que...? Fíjate que no es estudió de- México. Bueno, tú no viste la película, ¿verdad? No, no la pienso Qué ver. bueno, ahórratela, qué bueno. ¿Tú sí la viste? Yo les digo que si tienen la oportunidad, yo sí la vi, Ajá. que si tienen la oportunidad de ver a Emilia Pérez, la desaprovechen. Desaprovechen O sea, esa quizá oportunidad. El día que salga en plataformas y un día que no tengo nada que hacer, igual la pongo. No me Pero llama la no, atención. pero malísima, malísima en todos los sentidos. Y hay críticos de cine muy reconocidos que han dicho que hay que verla, que sí la recomiendan, que es una muy buena bueno, película. yo la verdad es que creo que es pésima. Pero bueno, entonces el tipo no estudió nada de México, hablan muy mal español, ponen a esta mujer Zoe Saldaña siendo mexicana, hablando como dominicana, con acento gringo. Ajá. Selena Gómez no pueden hablar español. Entonces, no tiene un estudio profundo de lo que es el español. Creo que es un cuate muy chauvinista. ¿Sabes lo que es chauvinista? Explícanos. Que está totalmente metido en un mundo francés. Ajá. No, este señor que era el Chauvin, así se apellidaba, pues estaba tan metido en el mundo francés que todo su mundo era francés, que no entendía nada afuera. Ajá. O sea, como un poco pueblerino en ese sentido. Si tú estudias, te das cuenta que, por ejemplo, el español se habla, ustedes hablan en España y en toda Latinoamérica, básicamente. En África
nada más se habla en un lugar que se llama Guinea Ecuatorial. Y además, En Estados Unidos se habla mucho español. y en Estados Unidos se habla, es, obviamente, la ciudad después de México que más se habla español es Los Ángeles, ¿no? Pero, por ejemplo, en Miami, Francia, Nueva York, ya nada más hay 60 millones de Houston. hablantes Sí. de francés en Francia. Porque los demás, los otros 8 millones, hablan árabe o hablan otra lengua. Luego, en Canadá se está perdiendo, porque en Montreal antes se hablaba francés, pero ya está hablándose inglés, porque, como decías tú, es la lengua que todo el mundo Sí. quiere hablar. Si hablan los dos idiomas, ya es un francés distinto, un poquito diferente al de El Francia. quebecois, ¿no? Ajá. Que le decían quebecois. De Quebec, Luego sí. está el de Bélgica, que son 4 millones, y Suiza, pues que son básicamente 1,5 millones. Pero todos los demás países son República Democrática del Congo, República del Congo, Costa de Marfil, Madagascar, Camerún, Burkina Faso, Níger, Mali, Senegal, Benín. Y un país de América, que es Haití, que es el país más pobre Oye, de América. son países muy pobres. Muy esos. pobres. Entonces, ¿de dónde saca que el español Entonces se da habla en mucho países coraje pobres? que ni siquiera estudió dónde se habla su propia lengua, porque su propia lengua se habla en países. Ahora, yo no tengo nada en contra de esos países, No. son países riquísimos culturalmente, pero son mucho más pobres. Y no es culpa de la gente que sean pobres. Y no es culpa de la. Es más, yo creo que es culpa del colonialismo francés que sean tan pobres. Porque ve lo que pasa con Haití. O sea, Haití es un país que es pobrísimo. Debería ser millonarios. Debería de ser millonarios en una isla que está junto a República Dominicana. Pues ve que- a Haití y a Puerto Rico. Ahí está la diferencia, ¿no? El O en colonialismo. República Dominicana, que están en la misma isla. Claro, sí, sí, sí. Marco. O Es sea, verdad, de un sí. lado está República Dominicana y del otro lado está Haití. Y ven la diferencia. Claro. Cuando, yo no la conozco, pero mi marido dice que cuando cruzó, porque fue de una chamba, te lo juro que hasta el pasto cambia de color entre República Dominicana y Haití. Sí, bueno, es que Haití el nivel de corrupción y de delincuencia y todo. Exacto, Sí, y, pues y el es- nivel también de esclavitud que tuvieron a los negros durante muchísimos años. Luego Los hubo un franceses, dictador, justamente, sí. Papadoc, Ajá. no sé si te acuerdas, No. que fue un dictador de muchísimos años que también acabó con Haití. Y si te cuento de República Democrática del Congo, por ejemplo, que antes era la famosa Congo belga, Ajá. ese fue Leopoldo de Bélgica, que era hermano de doña Carlotita, la que estuvo en México, la emperatriz Carlota, Sí, sí, la, sí. la esposa de Maximiliano. Sí. Pues su hermano estuvo y acabó con, no sabes tú lo que hizo, tenemos un artículo en la Algarabía, se pueden meter en algarabía.com, para que lean lo que hizo Leopoldo en el Congo. O sea, una barbarie lo que hizo. Entonces, esos países son muy pobres y hablan francés. Un francés ya muy complicado y difícil Sí. de entender, porque no es como nosotros en el español, es una lengua muy cohesionada. Yo hablo bien del español siempre porque hay mucho que hablar bien del español. Por ejemplo, tú hablas con un español, con un argentino, con un colombiano, con un peruano y te entiendes perfectamente bien. Ajá. Yo te aseguro que una persona de Quebec con una persona del Congo belga no se entienden. Ya. No se entiendo. pueden entender. Hablan otro tipo de francés. O sea, entonces, así literal y financieramente hablando, el español no es un idioma de pobres. No, bueno, hay más tengo aquí hay más tengo los pobreza. tengo los datos de Ajá. GDP, o sea, es la riqueza por lengua, ¿no? Que lo encontré aquí o sea, lo vi y además creo que es súper interesante porque... Tenemos un minuto para el corte. ¿Alcanzamos con eso? Sí, alcanzamos, Sí. alcanzamos. Mira, yo te voy a decir, de GDP, obviamente, la mayor riqueza está en el inglés, Ajá. con el 26%, el chino tiene el 14% de la riqueza del mundo, Ajá. el español el 10%, el japonés el 7%, el 10. alemán el 8% y el francés el 4%. O sea que le ganamos. El Le español ganamos por 10% el español de la riqueza del mundo y el francés el 4%. en Productos Internos Brutos. Exactamente, a nivel GDP, internacional. exacto, Entonces, PIB en español. PIB. O sea, no, Sí. hay ninguna Ya no hay discusión. duda. Aquí el ya- español, ya el di español datos. es el tercer lugar en riqueza después del inglés y el chino mandarín. Y del chino mandarín. Sí, por razones muy obvias. Luego sigue el español y los franceses están en número 5. Exactamente. Le mandamos un abrazo a toda la comunidad francesa de Francesa. México, a quien admiramos, queremos, no tenemos Nos nada en gusta contra su de. lengua, es muy bonita. Es precioso el francés, nos gusta la cultura francesa, etcétera, etcétera. Nada más este hombre que anda... Y hablando de fracasos y de pobreza, pues su película Emilia Pérez ha conseguido la ganancia a nivel mundial de 9.7 millones de dólares en su estreno fuera de México, el cual incluye diversos países de Europa. Para que se den una idea, Avatar, la película más taquillera de la historia, hizo 2.900 millones de dólares en cine. Y esta película de Emilia Pérez, 9.7 millones de dólares. O sea, a nivel cine se considera un fracaso, una producción que generó pobreza. Así que bueno.
Pues así está la cosa. Quédate un segmento, vamos a hablar de perritos. Vamos a hablar de perrijos. El siguiente segmento vamos a hablar de esta nueva modalidad en México, que a nivel mundial ya lleva tiempo, de identificar a tu perro según el color, dependiendo si tu perro es amistoso o no es amistoso con otros perros y seres humanos. Viene el veterinario Miguel Beltrán, experto en etología. Volvemos en Grupo Fórmula.